para romper el hielo, le damos la bienvenida a Luis Rubeo, diputado provincial del Justicialismo. ¿Cómo vas, Luis? ¿Todo bien? Gracias por invitarme. Asumió esta semana uno de los que se propone como el candidato, yo no sé si decir, muchos dicen el candidato natural, porque cada vez que escucho más voces que van contra ese axioma de que es el candidato natural del peronismo, que es Perotti, asumió como vicepresidente del Senado de la Nación. Digo, ¿es la persona que mejor está posicionada o va por otro lado el camino del PJ? No, bueno, el camino del PJ tiene que pasar por otros lugares, pero parecería de que Cambiemos se quiso garantizar la línea sucesoria. Pero no, esto es un chiste. Pero no, creo que lo Perdón, que... pero me parece interesante eso. No. O sea, porque fuera... usted sabe muy bien que al principio de este año y el año pasado decían que Perotti tranquilamente podía llegar a ser candidato de Cambiemos. ¿Alguna vez usted lo pensó eso? No, creo, lo dice, fue un chiste, pero me parece de que nosotros lo que necesitamos en el peronismo, para entrar a la pregunta concretamente, es definir cuál es nuestro posicionamiento. Y creo que el posicionamiento tiene que estar claramente en las antípodas del macrismo. A mí se me hace muy difícil pensar en candidaturas que tengan una contracción permanente a votar las cosas que Macri propone. ¿Hoy entonces, Perotti vota todo lo que Macri propone? Y parecería en principio que salvo la cuestión previsional, el resto en el Senado se viene funcionando de esa manera. Usted sabe que dentro del justicialismo tenemos un duro debate en el Senado de la Nación con respecto al posicionamiento que varios senadores han tenido. A mí me tocó jugar el rol a veces de tener que garantizar la gobernabilidad, me tocó en la provincia de Santa Fe, cuando yo fui presidente de la Cámara, y uno puede garantizar la gobernabilidad dándole tratamiento a las leyes que el Poder Ejecutivo manda, y eso no significa que tiene que ser obsecuente y votarlas permanentemente. Creo que en ese sentido ahí hay que diferenciarlo. Por eso yo insisto que el peronismo de Santa Fe lo que tiene que hacer es un profundo debate de decir cuáles son las cosas que quiere plantearle a los santafesinos. Yo creo que hay que dejar de hablar del pasado, tenemos que hablar mucho más del futuro y proponerle a los santafesinos una serie de cuestiones que tienen que ver con su vida diaria. Y en ese sentido yo haría una cuestión que estaría mucho más, digamos, alguna cuota mayor de audacia por parte de los dirigentes, que inclusive se la reclamo a veces al propio gobernador Lichtin, tener una política tributaria diferenciada, políticas energéticas y de tarifas diferentes, llevar adelante una reforma tributaria que sea seria y que efectivamente los sectores que más tienen sean los que más ponen, porque yo comparto la teoría del Estado fuerte y ese Estado fuerte tiene que tener recursos, pero no se lo puede sacar al más pobre. Digo, pensar en cuál va a ser el plan educativo que vamos a tomar como una política de Estado, independientemente de quién llegue al gobierno. Y en esas cosas creo que es el debate que se tiene que dar en el peronismo y después bienvenido a aquellos que sean candidatos. A ver, hoy usted ya representa, lidera un sector político fuerte territorialmente dentro del PJ. Yo veo al NES también, digamos que por ahí digamos se lo resume en los senadores y algún sector del sindicalismo con la figura de Rodenas el año pasado. Sí, sí. ¿Aparece María Eugenia Bielsa? Mire, bienvenida, si quiere ser, pues está en todo el derecho. Esto marca de que el peronismo tiene vocación por llegar al gobierno de la provincia. Yo soy un hombre que reivindico el proceso interno. Ahora, usted es un hombre clave hoy en el armado del peronismo. ¿Cómo se imagina un diálogo con Bielsa después de todo lo sucedido, para que se recuerde la gente? No, mire. María Eugenia Bielsa salió despotricando contra, a ver, más o menos el resumen sería, la corporación política contra mí. O sea, ¿se acuerdan la película El Mundo contra mí? Sí. Más o menos así. No, eso yo creo que es un tema, por lo menos en mi caso, ya está ampliamente superado. Supongo de que si nos ponemos de acuerdo en las políticas públicas que queremos ejercer, creo que para eso hace falta de que seamos todos partícipes, no tiene que haber bolilla negra para nadie. Así como yo no impugno a nadie, tampoco tolero que me impugnen a mí. Y por supuesto que también tenemos un proceso que puede ser el de la interna abierta, obligatoria y simultánea, que nos dará la posibilidad de que nos presentemos al concurso de la gente y la gente decida a quién elige. Pero a mí, todos aquellos que quieran ser candidatos me parece bien. Lo que sí insisto es que hay que trazar esa raya que diga quiénes son los que están acompañando las políticas macristas y quiénes somos los que no acompañamos eso. Y en eso yo noto que Santa Fe está madura. Noto que hay una Santa Fe que tiene vocación porque dirigentes que aparezcan y le solucionen el problema independientemente del cliché o del corsé partidario. Creo que hay posibilidades de generar políticas
de distintos hombres, de distintos espacios, de distintos sectores, que seamos capaces de avanzar en propuestas concretas y específicas. Y en eso estoy trabajando. Yo creo que el peronismo tiene un rol fundamental en Santa Fe, creo que ha hecho una muy buena elección en las elecciones pasadas, creo que fue inteligente el proceso electoral interno y también fue inteligente la acción de los dos principales candidatos, me refiero a Rossi como a Rodenas, de llevar adelante luego una acción común. Esto dejó de alguna forma comprometido a todo el justicialismo, y si hacemos estos pasos podemos estar en la disputa, pero no por la cuestión simplemente de ganar, sino porque tenga que ver con políticas que le cambien la vida a la gente, que están vinculadas a lo anterior. Su paladar de estratega, si usted tiene que poner dentro de esa mesa chica de decisiones, dice, bueno, prefiero muchos candidatos para generar una efervescencia dentro del pueblo peronista, o prefiere pocos candidatos o un blanco o un negro dentro del peronismo. Lo que sucede, yo a veces hago una diferenciación antes, Rodrigo, que está vinculada, que en el peronismo hoy tenemos un problema fundamental. Hoy tenemos muchos dirigentes con vocación de candidatos y tenemos pocos dirigentes con vocación por la construcción política. Y ahí es donde tenemos que avanzar. Yo creo que son dos cosas distintas. Entonces, lo que yo le estoy proponiendo al conjunto del peronismo es que seamos capaces de buscar compañeras y compañeras que los tenemos muy buenos, que representan a los territorios, que tienen vocación por la construcción colectiva. Hoy somos todos necesarios, no hay ningún elegido. Aquel que se crea que está por encima del resto, esperando en la loma que lo vayan a buscar, se equivoca. Y en esa situación, a partir de que pongamos en marcha este proceso, creo que después aparecerán los candidatos, y no sé si son muchos o pocos. Lo que sí, tienen que ser candidatos que cumplan esta cantidad de requisitos que yo les decía. ¿Con Massa? ¿Con el masismo adentro, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe? Mire, yo insisto que cuando digo con todos es con todos. Si ellos ascriben a las políticas que vamos a llevar adelante desde el peronismo en Santa Fe, bienvenido. Yo converso con algunos dirigentes de ellos y creo que tienen vocación por venir adentro. Me parece que ya hay una etapa superada en algunos de ellos por lo que fue la figura del Frente Renovador, y yo insisto, cuando uno dice con todos es con todos. ¿Dónde está el socialismo en ese con todos? ¿Hay una posibilidad de un frente amplio al estilo uruguayo? Mire, el socialismo lo primero que tiene que definir son qué políticas quiere llevar adelante y no tener una actitud declamativa, sino que esa actitud declamativa tiene que venir acompañada con la acción. A mí me provocó un profundo desagrado la adhesión de Santa Fe al pacto fiscal. Creo que la conjunción de la suma de diputados socialistas, radicales y macristas avalando ese pacto fiscal no fue una cosa prudente. Creo que esto le generó pérdida de autonomía a Santa Fe, va a generar la pérdida de recursos, porque además esto estaba concatenado con otra ley, que era esa incipiente reforma tributaria que lo único que hizo fue aumentarle el impuesto inmobiliario a cada uno de los vecinos de Santa Fe. No fue una reforma tributaria. Ahora hay una nueva reforma tributaria que en esta semana parece que tuvo un éxito, no sé, digamos, muy silencioso, ¿no? Muy sigiloso fue, digamos, el tema. ¿Cómo piensa usted que va a ser la búsqueda de consenso de Lifchit, por ejemplo, teniendo en cuenta lo del pacto fiscal, lo de la reforma tributaria, ley pymes, pero la madre de todas las batallas parece que es la reforma constitucional? O sea, ¿está dando esos pasos de consenso o está trastabillando Lifchit? Mire, yo creo que el gobernador tiene vocación por hacerlo, pero no me parece que esté en el camino adecuado. Vamos a separar las cuestiones. La reforma tributaria, insisto, creo que habría que haber agudizado mucho más el ingenio en sacarle recursos a los que más tienen. Las cerealeras, por ejemplo. En Santa Fe tributan el 0,25. Usted paga el 3,6. Me parece que no es justo. Creo que habría que haber tratado de llevar a una situación mucho más de acortar las distancias. En segunda instancia, el tema del endeudamiento. El endeudamiento depende para qué y cómo. Yo acompañé al gobernador a Washington cuando fuimos al Banco Mundial por el tema del crédito, los 300 millones de dólares. Si es un crédito que está atado a acciones específicas como puede ser la construcción de pavimentos, y si ese crédito además garantiza el reparto proporcional para todos los municipios y comunas a través de los que significan el porcentaje de coparticipación, me parece bien. Reforma de la Constitución. Cuando yo creo que el gobernador está equivocando los pasos, me refiero a la comunicación. La comunicación se sintetiza que parecería que lo único que le interesa al gobernador Lifchit es el proceso de reelección y el alargamiento de los mandatos de los presidentes. ¿Es lo que siente usted? No, yo creo que no. Yo creo que el gobernador sinceramente tiene vocación por reformar la Constitución, pero habría que explicarla de otra forma. Hay que decirle al santafesino en qué le va a cambiar la vida, qué significa esa reforma de la Constitución donde tenemos que incorporar derechos, tenemos que incorporar garantías. Santa Fe no tiene una Constitución vieja. Santa Fe tiene una Constitución que, a pesar que hay que adecuarla a la de 1994, fija estatutos que otras constituciones
instituciones no tenían. Entonces, que nosotros la querramos de adecuar, que le querramos dar autonomía a los municipios, rango constitucional del Consejo de la Magistratura, incorporar derechos ambientales, todo eso me parece que hay que hacerlo. Y si lo explicamos de esta manera, los vecinos nos pueden acompañar. Ahora, si le decimos, no, mire, es para que el gobernador lo reelijan, o los presidentes de comunas estén de 2 o 4 años, eso no le interesa a nadie. Y ahí yo creo que está el error, porque el gobernador manifestó el 1 de mayo del año pasado la necesidad y la vocación de querer ser reformista. Los otros días leí en un acto que hizo del Frente Progresista que de alguna forma nos acusaba a la oposición de que nosotros teníamos actitudes conservadoras. Pero ¿cómo vamos a avanzar en un proceso de reforma si no sabemos a ciencia cierta qué es lo que el gobierno quiere modificar? Yo no he visto ningún borrador. A la Cámara no ha llegado ningún proyecto que me diga, mire Rubeo, vamos a cambiar este articulado, vamos a modificarlo por este, porque nadie alegremente va a levantar la mano para que el gobernador tenga como cheque en blanco. Como un cheque en blanco, además entendiendo que hay que pasar por una elección constituyente y que la Asamblea Constituyente es soberana. Ahora, dentro de todo esta argumentación importante de política de Estado que merece, digamos, un análisis por los futuros, si se da, los futuros convencionales, está la cuestión de la reelección. El otro día Jorge Gen en este programa dijo que hay muchos opositores que quieren ser candidatos, por ejemplo Perotti y Corral, que no le darían la reforma a Lifchit por miedo a la reelección de Lifchit. O sea, se huele el miedo, dijo Gen. En principio yo soy partícipe de que el gobernador tiene que tener como mínimo la posibilidad de un nuevo periodo. Yo creo que usted un mandato y un proyecto de gobierno no lo desarrolla en 4 años. También me parece que 8 es suficiente. Yo no hablo de la reelección indefinida, independientemente que una cosa es la elección de los legisladores y otra cosa es la elección del gobernador. Creo que hay que hacer una diferenciación en ese sentido. Yo no sé si es temor o no. Creo que a veces uno cuando está, depende del lado del mostrador que se para, es la posición política que tiene. Y en eso, para mí, los dirigentes importantes de esta provincia se equivocan en no querer llevar adelante un proceso de reforma. Lo que tenemos que llevar es un proceso de reforma que diga qué es lo que queremos reformar. ¿Pero usted percibe algo de eso? ¿De que puede haber una especulación una cosa es tenerlo a Lifchit en 2019 candidato a gobernador y otra cosa es no tenerlo? El gobernador hoy tiene un impedimento, que es el constitucional. Así que habría que ver de qué manera se paran esa situación y qué termina generando la Convención Constituyente con respecto a la reelección del gobernador y si lo habilita a lo que significaría la posibilidad de un nuevo mandato, porque si nos vamos a la Constitución actual no lo puede hacer. Pero bueno, eso será una decisión que tendrá que tomar la Constitución. Está trabajando mucho en uno de los temas que me parece que genera muchísima polémica. A ver, por un lado, los afiliados a distintas obras sociales y por otro lado la comunidad médica o la sociedad médica, digo, ¿no? Digo, por el colectivo de los profesionales médicos. El plus, ¿cómo es la realidad de la provincia de Santa Fe? ¿Hay mucha avivada directamente? ¿El plus se cobra sí o sí? ¿Es una cuestión, digamos, que ya está naturalizada? Es una práctica que por lo cotidiana parece que fuera correcta y la verdad que no lo es. La verdad que no hay ninguna razón para que la gente tenga que pagar plus. A partir de fines del año pasado hay una ley que es la 13.731, que en la provincia de Santa Fe lo prohíbe. Es una ley de mi autoría que yo trabajé bastante y la comencé a trabajar en Reconquista por allá por febrero del año pasado. Porque a lo mejor en las grandes ciudades, Santa Fe, Rosario, el resto de la provincia, Rafaela, tienen la posibilidad, la persona de la elección, tiene distintas ofertas, pero en algunos lugares el grupo prestacional es exclusivo, y ese grupo prestacional es el que establece la regla de juego, y si usted no le paga lo que el grupo prestacional le pide, no lo atienden. Entonces, ¿qué es lo que tiene que estar? El Estado tiene que estar para defenderlo. Yo esto lo he discutido con los colegios profesionales, lo he charlado con varios médicos, y muchos de ellos se quejan de que las obras sociales le pagan poco y le pagan mal, y le pagan fuera de término. Y eso es verdad, es correcto. Lo que pasa es que no le pueden hacer pagar el costo del lucro cesante al paciente. No tiene que ser el paciente que soporte. Inclusive aparecen otros eslabones, por ejemplo, como el tema de clínicas y sanatorios, ¿no? Dicen, claro, acá no hay una relación directamente del afiliado con el médico. Hay un montón de eslabones en el medio, por ejemplo... Vamos a poner un ejemplo, Rodrigo. IAPOS. IAPOS paga la orden de consulta 230 pesos, modificó el coseguro creo que esta semana, pero lo pagaba 230 y lo pagaba cada 15 días. Al profesional le llegan 115 y le pagan a los 90. Entonces ahí en algún lugar alguien se queda. Intermediarios. Se queda con en ese sentido. Entonces nosotros que insistimos, tiene que haber una ley que proteja al paciente, que proteja al ciudadano y que le dé la posibilidad de sentir de que el Estado lo está defendiendo y que si no tiene la posibilidad de él de hacer valer sus derechos, hay un Estado que está para protegerlo.
Hemos establecido una ley, esa ley establece penalidades, establece un mecanismo de denuncia que tiene que ser por parte de la persona damnificada, y también el Estado por sí, a través de la Defensoría del Pueblo, a través de un cuerpo de inspectores que se está creando, tiene que llevar adelante la fiscalización del proceso. Estamos en una etapa de reglamentación que es de 90 días y a partir de allí nosotros vamos a iniciar y estamos iniciando una campaña porque ¿qué necesitamos para que esta ley, Rodrigo, sea exitosa? 3 cosas. La primera, el concurso de ustedes, que nos acompañen a difundirla. El segundo es de que la gente se empodere de la ley y a partir de allí la comience a aplicar. Y tercero, que si la ley no se cumple, el Estado establezca las penalidades que exige. Y yo creo que son penalidades severas, porque una penalidad que dice que es de un salario mínimo vital y móvil a 10, o que te puede hacer perder por un tiempo determinado la posibilidad de seguir desarrollando tu actividad, que sanciona al profesional y que sanciona a la clínica, creo que es una cosa interesante. Creo que si la gente se empodera de la ley va a ser exitosa. ¿Qué significa demorar 30 minutos, por ejemplo, para cualquier persona en cualquier entidad pública? Un trato indigno. Un trato indigno. A ver, pongámosles una tonalidad filosófica a esto, o sea, porque es la vida cotidiana de cualquier persona que tiende a buscar una solución en una entidad pública o privada también. Privada. Y que te demorás 30 minutos de tu vida, que podés estar con tus hijos, la estás perdiendo laburando, sí. No sé, me imagino hasta las personas, digamos, yendo al extremo, personas con enfermedades que tienen que estar esperando 30 minutos. Y además en la situación a veces que se espera. Se espera en lugares que no están adecuados, que no tienen ni siquiera sanitarios, donde parecería que la gente queda en el rayo del sol o a la intemperie, a la buena de Dios. En el trabajo de campo que ustedes referencian con profesionales, ustedes mismos corroborando, digamos, cómo es el servicio. Sí. ¿Qué han detectado? O sea, digamos, un trato absolutamente falta de toda ética, de todo respeto y de todo trato digno para las personas, y por eso avanzamos en la sanción de esta ley, porque nos estamos refiriendo a lo que nosotros denominamos basta de colas, que es la sanción de una ley que establece una penalidad que en aquella institución que no te atiendan dentro de los 30 minutos, hay sanciones que el Estado tiene que aplicar. Pero esto no es solamente, muchos me dicen, bueno, pues esto tiene que ver con las entidades financieras. No, no únicamente. Tiene que ver con las entidades financieras, mutualistas. Sí, pero los bancos se dan muchísimo. No se dan los bancos. Y también se dan las empresas de servicio del Estado. ¿Cuántas veces vos tenés que pagar un servicio y estuviste una hora y media esperando y encima que tenés que ir a pagar, que te aumentaron la tarifa, que esto te genera todo un mal humor y un incordio, encima te tienen una hora y media, una hora de rehén esperando para que te atiendan? Y esto no tiene que ser así. Entonces la ley establece una serie de condiciones, que tiene que ser dentro de los 30 minutos, en lugares adecuados, que tienen que tener además los sanitarios pertinentes, un libro de quejas en un lugar claro, concreto y específico donde uno pueda sentar la queja. Te tienen que entregar un número cuando vos vas a la institución, que tiene que decir la hora, el día y la cantidad de personas que tenés delante para atender. Y si esto no sucede, eso te habilita a vos a llevar la denuncia y poder decirle a la institución de que no está cumpliendo, y a partir de allí o efectuás la denuncia en las entidades que se dedican a defender a los consumidores, o lo llevás adelante en la Oficina Municipal del Consumidor, o lo haces en la Defensoría del Pueblo, y hay que ver, porque también estamos en la etapa de la reglamentación, en qué área del Poder Ejecutivo se va a llevar adelante la aplicación de esta ley y la fiscalización. Y bueno, nosotros creemos que es una ley importante, que las instituciones van a tener 180 días para adecuarse, pero se van a tener que adecuar, y en lo personal estoy comprometido en ambas leyes, tanto en la del Plus Médico como en la del trato digno, a hacer toda una campaña durante todo el año y hacer un seguimiento específico, pero no solamente en las grandes ciudades, también en las pequeñas ciudades. Porque, insisto, yo recorro la provincia, recorro Santa Fe y veo cómo quedan nuestros abuelos a veces rehenes de una sola institución bancaria que los tiene 2 horas esperando para que puedan cobrar la jubilación, o para que una persona pueda pagar un servicio, o para que una medicina prepaga te atienda porque no querés reclamar lo que fuera. Y me parece que ahí tiene que estar el Estado para proteger. La última, y gracias por su tiempo, Luis. No, gracias por invitarme. Rosario. Sí. ¿Es el gran problema que tiene el Frente Progresista y sobre todo con la seguridad? Usted como peronista, como opositor, como persona inclusive conciliadora cuando le tocó ser parte de la presidencia, cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, digo, ¿no le encuentran la vuelta? Rosario viene sufriendo las consecuencias de un error político de hace muchísimos años. Yo lo he conversado con varios dirigentes y lo he conversado inclusive hasta con el propio gobierno, y aquí hay un pecado original que comenzó con la gobernación de Hermes Wiener.
Cuando nosotros en aquella época, y estoy hablando de años 2005, 2007, decíamos que en Rosario había bandas que se disputaban el control de los territorios, que estaban penetrando a sectores de la policía y demás, se nos decía de que no, que eso no era así, que eran ajustes de cuentas entre vecinos y demás. Y hoy ha llegado una situación de una absoluta violencia, donde el Estado, a pesar de poner recursos, de tener buena voluntad, de tener funcionarios que le dedican tiempo y ganas, no logra llevar adelante la tranquilidad mínima indispensable que los vecinos necesitan. Y eso se ha replicado también a lo largo y a lo ancho de la provincia. Ahora, yo ¿qué insisto en el tema de la seguridad? Creo que hay que tomarlo como una política de Estado que excede a los partidos políticos. Hay que llevar adelante un programa que, independientemente de que gobierne, cumplirlo. Y eso tiene que venir acompañado no solamente con mayor presencia policial, con mayor cantidad de tecnología, de móviles, lo que haga falta. Tiene que haber dos factores también que tienen que ser concurrentes. El Estado, por un lado, tiene que contener con políticas que traten de qué manera van a contener a nuestros pibes. Y yo ahí le asigno un rol importantísimo a la jornada extendida en educación. Yo defiendo ese programa y vengo insistiendo hace mucho tiempo. Son políticas realmente de Estado. Que son políticas de Estado y que son a largo plazo y que uno no va a ver la respuesta inmediata en 15 días. Y la otra que tiene que ver con un plan intensivo donde también, y vuelvo al inicio de la nota, nosotros tenemos que tener alguna política diferenciadora con el macrismo, donde tenemos que generar polos de desarrollo que contengan mano de obra y que generen trabajo. Porque ese padre que tiene trabajo y que tiene autoridad para llegar a la puerta, a la casa, con el sustento que le permita sostener a su familia, tiene la autoridad como para poder de alguna manera llevar adelante el control. Cuando el tejido social se rompe, y se rompe fundamentalmente en la familia, eso genera un deterioro notable. Entonces nosotros tenemos que generar polos de desarrollo de profunda contención de mano de obra. Yo no sé si hay eso es más Estado, ¿eh? Bueno, eso es más Estado y es más recursos. Y por eso insisto que tiene que haber una reforma tributaria mucho más justa. Y por eso tiene que haber una cuota de audacia en los dirigentes que le planteemos un desafío a los santafesinos que se pueda soñar. Santa Fe tiene potencial, tiene gente, tiene recursos, tiene posibilidades. Lo que hay que hacer es que invitarlo a soñar y que vean dirigentes que van a llevar adelante la vanguardia. Yo quiero ser dirigente político y todos los días trato de hacerlo y lo hago dedicándole tiempo, tratando de llevar adelante temas, de cosas que tengan que ver con la gente, de ir a conversar con el vecino. Yo no me quedo esperando que me vengan a ver. Yo recorro permanentemente la provincia y me parece que los vecinos lo que quieren es esto. Muchas gracias, Rubén. No, gracias por invitar.